Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. 6 quedó marcado por un acontecimiento extraño, un fenómeno inexplicado e inexplicable que seguramente nadie haya olvidado. Sin hablar de los rumores que agitaban a las poblaciones de los puertos y excitaban la mente del público continental, la gente de mar lo vivió con especial emoción. Los negociantes, armadores, capitanes de navío, patrones y maestres de Europa y América, los oficiales de marina de todos los países y después de ellos, los gobiernos de los diversos estados de ambos continentes, se preocuparon vivamente por este suceso. En efecto, desde hacía algún tiempo, varios navíos se habían encontrado en alta mar con algo enorme, un objeto largo, fusiforme, a veces fosforescente, infinitamente mayor y más rápido que una ballena. Los hechos relativos a esta aparición, consignados en diversos diarios de a bordo, coincidían con bastante exactitud sobre la estructura del objeto o el ser en cuestión, su insólita velocidad de movimientos, la potencia sorprendente de sus desplazamientos y la singular vida que parecía animarlo. Si era un cetáceo, superaba en tamaño a todos los que la ciencia había clasificado hasta entonces. Ni Cuvier, ni Lacépède, ni Dumeril, ni Quatrefages hubiesen admitido la existencia de un monstruo semejante a menos que lo hubieran visto con sus propios ojos de sabios. De aceptar el promedio de las observaciones realizadas en diversas ocasiones, descartando las tímidas estimaciones que asignaban a dicho objeto una longitud de 200 pies y rechazando las opiniones exageradas que hablaban de 1000 pies de ancho y 3000 de largo, se podía afirmar que aquel ser extraordinario, si en verdad existía, superaba ampliamente las medidas admitidas hasta la fecha por los ictiólogos. Pero aquello existía, era innegable, y dada la atracción que siente el cerebro humano por lo maravilloso, se comprenderá la emoción suscitada en el mundo entero por esta aparición sobrenatural. No se la podía relegar a la categoría de mera fábula. En efecto, el 20 de julio de 1866, el vapor Governor Higginson, de la Calcutta and Burnach Steam Navigation Company, se había encontrado con aquella masa moviente a 5 millas al este de las costas de Australia. Al principio, el capitán Baker se creyó ante un escollo desconocido. Se disponía incluso a fijar su posición exacta cuando 2 columnas de agua, proyectadas por el inexplicable objeto, se elevaron silbando en el aire a 150 pies de altura. De modo que, a menos que aquel escollo estuviese sometido a las expansiones intermitentes de un geyser, el Governor Higginson se hallaba indudablemente frente a un mamífero acuático desconocido hasta entonces, que expulsaba chorros de agua por sus espiráculos mezclados con aire y vapor. Un hecho similar fue observado el 2 de julio del mismo año en las aguas del Pacífico por el Cristóbal Colón, de la West India and Pacific Steam Navigation Company. Así pues, el singular cetáceo se desplazaba de un lugar a otro a una velocidad sorprendente, pues en un intervalo de 3 días, el Governor Higginson y el Cristóbal Colón lo habían avistado en 2 puntos del mapa separados por más de 700 leguas marinas. 15 días después, a 2000 millas de distancia, el Helvetia, de la Compañía Nacional, y el Shannon, de la Royal Mail, que marchaban en dirección opuesta por la zona del Atlántico comprendida entre Estados Unidos y Europa, señalaron respectivamente la ubicación del monstruo a 42 grados 15 minutos de latitud norte y 60 grados 35 minutos al oeste del meridiano de Greenwich. En esta observación simultánea, se creyó poder calcular la longitud mínima del mamífero en más de 350 pies ingleses, puesto que el Shannon y el Helvetia eran más pequeños que él, pese a medir 100 metros de proa a popa. Y sin embargo, las ballenas más grandes, las que frecuentan los parajes de las islas Aleutianas, la Kula Mac y la Umgulik, jamás han superado los 56 metros de largo si es que los han alcanzado. Los informes que llegaban cada vez con más frecuencia, nuevos avistamientos realizados a bordo del transatlántico Lepereur, un choque entre el Etna, de la compañía Iceman, y el monstruo, un atestado redactado por los oficiales de la fragata francesa la Normandie, una información muy fiable obtenida por el Estado Mayor del Comodoro Fitzjames a bordo del Lord Clyde, conmocionaron profundamente a la opinión pública. En los países de humor ligero, se tomó el fenómeno a broma, pero en los países graves y prácticos como Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, suscitó una gran preocupación. El monstruo se puso de moda en los grandes centros de reunión, se le cantó en los cafés, fue ridiculizado en los periódicos y representado en los teatros. Los diarios sensacionalistas vieron en él una buena ocasión para dar rienda suelta a elucubraciones de todo tipo. A falta de una imagen,
volvieron a aparecer en los diarios todos los seres imaginarios y gigantescos, desde la ballena blanca, la terrible Moby Dick de las regiones hiperbóreas, hasta el descomunal Kraken, cuyos tentáculos pueden enlazar un buque de 500 toneladas y arrastrarlo a los abismos del océano. Incluso se reprodujeron las crónicas de la antigüedad, las opiniones de Aristóteles y Plinio que admitían la existencia de estos monstruos, las historias noruegas del obispo Pontoppidan, las relaciones de Paul Hegedy y, por último, los informes de Harrington, de cuya buena fe no puede dudarse cuando afirma haber visto, yendo a bordo del Castellan, en 1857, la enorme serpiente que hasta entonces solo había frecuentado los mares del antiguo Constitucional. Estalló entonces una polémica interminable entre los crédulos y los incrédulos en las sociedades y en las revistas científicas. La cuestión del monstruo encendió los ánimos. Los periodistas que se declaraban partidarios de la ciencia frente a los que propugnaban el ingenio hicieron correr ríos de tinta durante esta memorable campaña, y hasta algunas gotas de sangre, pues de la serpiente de mar pasaron a los insultos y a los ataques personales. Durante 6 meses la guerra continuó con suerte diversa. La prensa popular replicaba con elocuencia inagotable a los sesudos artículos del Instituto Geográfico de Brasil, de la Academia Real de las Ciencias de Berlín, de la Asociación Británica, del Instituto Smithsoniano de Washington, a los debates de The Indian Archipélago, de Cosmos del Abad Muaño, de los Mittelungen de Petermann y a las crónicas científicas de los grandes periódicos de Francia y del extranjero. Sus ingeniosos redactores, parodiando una frase de Linneo citada por los detractores del monstruo, afirmaron que la naturaleza no engendra tontos, y exhortaron a sus lectores a no desmentir a la naturaleza admitiendo la existencia de los krakens, las serpientes de mar, las Moby Dicks y otras elucubraciones de marinos delirantes. Finalmente, como remate, en un artículo de cierto diario satírico muy temido, su redactor más popular arremetió contra el monstruo y, como Hipólito, le asestó el golpe de gracia y acabó con él entre la carcajada general. El ingenio había vencido a la ciencia. Durante los primeros meses de 1867, la cuestión pareció quedar enterrada, y no tenía visos de resucitar cuando se hicieron públicos nuevos acontecimientos. Ya no se trataba de un problema científico que resolver, sino de un peligro serio, real, que era preciso evitar. La cuestión tomó otro cariz. El monstruo se convirtió de nuevo en islote, roca, escollo, pero un escollo huidizo, indeterminable, incomprensible. El 5 de marzo de 1867, el Moravian, de la Montreal Ocean Company, que esa noche se hallaba a 27 grados 30 minutos de latitud y a 72 grados 15 minutos de longitud, chocó por estribor contra una roca que no constaba en ninguna carta marina. Bajo el efecto combinado del viento y de sus 400 caballos de vapor, el barco avanzaba a una velocidad de 13 nudos. No hay duda de que, de no ser por la extraordinaria calidad de su armazón, el Moravian se hubiese partido por el choque y se habría hundido con los 237 pasajeros que transportaba desde Canadá. El accidente ocurrió hacia las 5 de la mañana, cuando empezaba a despuntar el alba. Los oficiales de guardia corrieron a popa y examinaron el océano con la más escrupulosa atención. No vieron nada, a excepción de un fuerte remolino que burbujeaba a 3 cables de distancia, como si las aguas hubiesen sido batidas con violencia. Se tomó nota exacta del lugar y el Moravian continuó su ruta sin averías aparentes. ¿Había chocado con un arrecife o con algún enorme barco naufragado? No se pudo averiguar, pero una vez examinado su casco en el muelle, hubo que admitir que tenía rota una parte de la quilla. Este hecho, extremadamente grave de por sí, quizás se habría olvidado como tantos otros si 3 semanas después no se hubiera reproducido en idénticas circunstancias. La nacionalidad del barco que sufrió este nuevo choque y el renombre de la compañía a la que pertenecía hicieron que el suceso cobrase una repercusión extraordinaria.